abióticos, por ejemplo, el número, digamos, la complejidad estructural, es decir, mucho más complejo. Y antes de que salgan corriendo acá, denme un chance para tratar de explicar esto. Esto que está acá es lo que se denomina una red pesada. Y fue una forma que nosotros encontramos de representar lo que había pasado en la región en esta época. Una red pesada solo tiene dos elementos, o tres elementos. El primer elemento son los nodos, que en este caso son los círculos, ¿okay? Como pueden ver, hay círculos azules y círculos grises. Los círculos azules representan transectas, ¿okay? En un país determinado, en un sitio determinado. Perdón. Y los círculos blancos son cambios en la estructura de la comunidad, en este caso ganancia. Por ejemplo, esto que está aquí dice algas, ¿okay? Y representa el cambio neto de algas en la red durante todo el periodo de tiempo. Esto va a crecer a medida que entren más transectas en esta dirección. El segundo elemento que quiero mostrar es lo que llaman las conexiones, o en inglés, en teoría de redes se llama edges, que son estas líneas que están aquí. Si esta transecta va en esta dirección, es porque esa transecta tenía más algas al final del programa que tenía inicialmente. Y al entrar en este nodo, hace que ese nodo sea más grande. Y el tercer elemento es el grosor de la conexión, que indica la magnitud del cambio. Entonces, por ejemplo, esta transecta que está acá fue una transecta en un país que empezó con muy baja cobertura de algas y se movió en esta dirección ganando mucha cobertura de algas. Entonces es una forma de ver gráficamente que efectivamente la tendencia más importante en la región durante el periodo de Canicón fue la ganancia de algas. ¿Okay? Pero esa ganancia de algas dependió mucho del sitio. Fíjense, esta transecta en este sitio ganó muchas algas que esta transecta que está acá. Después, la segunda más importante fue los gaps, o que es un proxy de complejidad estructural, también es importante. Y fíjense que incluso esto que está acá, que es coral vivo, también fue muy importante. Es decir, que de esta forma podemos ver que las trayectorias que sufrió la región durante este periodo fueron muy variables, pero definitivamente la ganancia de algas fue la que predominó. Ok, moviéndonos hasta a la próxima causa, ¿cuáles son las causas de estos cambios? Okay. O sea, hay un acuerdo en la comunidad científica en la comunidad científica de que estos cambios son una combinación de estresores que actúan a nivel local y estresores que actúan a nivel global. Entonces, si hacemos una caricatura simple, que es la que nos gusta porque se entiende más fácil, tenemos los estresores locales, tenemos los estresores globales y tenemos esta área en donde ambos se sobreponen, y es ahí donde ocurre el declive más serio, porque ahí digamos, se piensa que pueden haber efectos sinérgicos entre los estresores locales y los estresores globales. Mientras más grande sea la sobreposición de esta área, más rápido o más violenta va a ser la degradación. ¿Cuáles son los estresores locales? Generalmente en la literatura se asocian la sobrepesca, la contaminación, el desarrollo costero y el turismo. Ambos, digamos, todas estas causas, o las cuatro causas, no son mutuamente excluyentes, sino que están relacionadas unas con otras. Si vemos acá de nuevo cuál es el riesgo de estas amenazas locales en la región, vemos que prácticamente, excepción que está acá, que no se ve, lamentablemente debería verse, esto a nivel global y esto por ecorregión, el Caribe está aquí. Fíjense que digamos, la combinación de estas cuatro tipos de amenaza representa un riesgo de intermedio a muy elevado para la salud de los arrecifes en la región que estamos nosotros.
Por lo cual es lógico, porque es una región donde hay muchos problemas de subdesarrollo, donde hay muchos problemas de crecimiento poblacional, problemas económicos, y eso lo que hace es que la gente de alguna u otra forma tienda a usar de forma menos racional los bienes y servicios asociados a los arrecifes. Pero también hay causas globales. Las causas globales se asocian principalmente a temperatura, el incremento de la temperatura de los océanos, la acidificación, el incremento en el nivel del mar y el incremento en la frecuencia de intensidad de las tormentas tropicales o huracanes. Yo, por razones de tiempo, solo me voy a enfocar en temperatura y acidificación. O sea, para nadie es una sorpresa que los océanos se están calentando y ya hay datos instrumentales que muestran que esto está ocurriendo al menos desde el año 1901. Hay otras evidencias, pero no son instrumentales, son inferidas a partir de proxies de reconstrucción paleoclimática. Y el problema del calentamiento de los océanos es que pone en riesgo la base misma de la existencia del desarrollo de los arrecifes de coral, que es la relación mutualista que existen entre los corales y las algas unicelulares que habitan en su, digamos, en la cavidad gastrodérmica, que son las zooxantelas. Las zooxantelas son muy importantes para los corales porque, por un lado, proveen hasta 90% de los hidratos de carbono que usan los corales en su metabolismo, y por el otro, digamos, tienen importancia capital en procesos muy importantes como la calcificación de los corales. O sea, esto es un coral sano, aquí están las alguitas dentro de sus células gastrodérmicas. A medida que va incrementando la temperatura, hay una expulsión de la zooxantela, el coral pierde sus pigmentos, pierde sus zooxantelas, y con eso todo el presupuesto metabólico del coral tiende a verse comprometido. Si es reversible o no, lo es. Claro que es reversible, pero depende de la intensidad y de la duración del evento de estrés. Este es un trabajo publicado por Aiken et al. El blanqueamiento ha venido ocurriendo durante mucho tiempo en el Caribe, pero particularmente el año 2005 y el año 2010 fueron eventos de blanqueamiento muy fuertes. Esto que está acá pintado rojo es lo que llaman grados, degree heating weeks, o grados de calentamiento, semanas de calentamiento por encima de lo normal. Se calcula simplemente sabiendo cuál es la temperatura esperada para un periodo de tiempo, cuánto tiempo estuvo la temperatura por encima de lo esperado. Podemos ver acá que todo el este del Caribe se calentó muchísimo por encima de lo que se esperaría para el mes de agosto y septiembre, y vemos aquí la intensidad del promedio de blanqueamiento. Vemos que donde hubo más temperatura, el blanqueamiento fue mucho más severo. Igual acá vemos, digamos, degree heating weeks, que básicamente lo que demuestra es cuán fuerte fue el evento de calentamiento y el porcentaje de colonias blanqueadas, y vemos que hay una relación positiva. En Los Roques, en Venezuela, también ocurrió. Aquí tenemos el evento del 2005, mientras más rojo, más caliente. Esto es Los Roques, y vemos que se calentó mucho, pero después se fue relajando, y ya empezando en julio, ya en noviembre, el agua estaba retornando a su nivel esperado en términos de temperatura. La consecuencia es que hubo blanqueamiento, los corales se blanquearon, pero no se murieron. Mientras que en el 2010, no solo la intensidad fue mucho mayor, fíjense acá, esto es amarillo, está rojo, hirviendo prácticamente, sino que duró mucho más. Nosotros registramos temperaturas por encima de lo normal hasta marzo del año 2011. La consecuencia de esto fue esto que ven acá. Esto es un coral blanqueado, fíjense que se ve completamente blanco, y después del blanqueamiento vinieron enfermedades como la enfermedad de banda negra, que produjeron una pérdida de tejido gigantesca en apenas unos meses. Y este trabajo lo publicamos, pueden ver aquí en 2 sitios, para poner un ejemplo. Cayo de Agua de Los Quises, que antes del evento de blanqueamiento tenían cobertura
de coral vivo entre 42% y 46%. Después del evento del 2010, prácticamente perdimos 50% de esa cobertura. Ahora los arrecifes están alrededor del 32% en un caso y del 28%, que en el contexto regional todavía está arriba, pero no podemos desestimar que perdimos prácticamente la mitad de la cobertura en un evento en un año. Y pues nada, esa fue la historia triste. Ok, el caso de la acidificación de los océanos es importante porque liga directamente el incremento de las emisiones de CO2 por procesos de industrialización y quema de combustibles fósiles con la química de un compuesto que es importante, que es el dióxido de carbono, y cómo se combina el dióxido, cómo es la química del dióxido de carbono en el agua. Cuando entra el dióxido de carbono se combina con el agua para formar un ácido débil, que es el ácido carbónico, cual a su vez se divide en ion carbonato y ion bicarbonato, soltando protones en el agua, es decir, acidificando el medio marino. ¿Qué es lo que pasa? Que este ion bicarbonato, en vez de digamos, asociarse con el calcio que está en la columna de agua, que es el que usa los corales para calcificar, se tiende a ser, digamos, prefiere el hidrógeno que está en el agua, y la reacción se va hacia la formación de ácido carbónico en vez de irse hacia la calcificación. En otras palabras, mientras más dióxido de carbono en la atmósfera, penetrando por difusión a la columna de agua, menor va a ser la cantidad de ion bicarbonato o de ion bicarbonato que va a estar disponible para calcificación, con la consecuente reducción de las tasas de calcificación de los arrecifes, de los corales extractivos, que son los que proveen el hábitat en los arrecifes. Entonces, de nuevo, aquí vemos cómo cambia la temperatura, cómo cambia la concentración de ion carbonato, y cómo se relaciona eso con el incremento de la emisión de CO2 en la atmósfera. Entonces, nosotros estamos ahorita en este punto donde tenemos esta concentración de ion carbonato, esta temperatura que es 0 porque es la de referencia, y aproximadamente unos 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. O sea, estos arrecifes que están acá, ya saben cómo son arrecifes dominados por calcificación, todavía, extremadamente complejos desde el punto de vista estructural, por lo tanto le proveen el hábitat a millones de especies. Pero a medida que esto vaya incrementando, nos vamos a mover desde el estado A al estado B, ¿okay? Y finalmente hacia el estado C, donde a partir de esta concentración lo que vamos a tener son arrecifes dominados por erosión y no por calcificación. Entonces, en ese dilema estamos. Esto es lo que debería ser si reducimos las concentraciones de CO2, un arrecife bonito, con complejidad estructural alta y diversidad de nichos, a un arrecife hacia donde nos estamos moviendo, donde prácticamente solo algunas especies van a poder sobrevivir a esos niveles de CO2 disueltos en el agua, y dominados por erosión y no por calcificación. Eso, desde el punto de vista visual, sería algo como esto, lo que es lo que fue, lo que todavía es, hacia lo que va a ser. Entonces, ya para moverme un poco más, ¿cuáles serían las consecuencias de esto, ¿no? Si entonces combinamos los insultos locales con los insultos globales, nosotros podemos esperar, al menos en este esquema que trata de resumir un poco todo esto, podemos esperar impactos a diferentes niveles de organización, a diferentes escalas temporales y espaciales, y en diferentes procesos ecológicos. Desde el punto de vista de niveles de organización, podemos tener impactos a nivel de individuo, ¿okay? En procesos como inmunidad, fecundidad, metabolismo, calcificación.
Desde el punto de vista de poblaciones podemos tener impacto, digamos, y eso puede tener un impacto a nivel de centímetros, porque estamos hablando de colonias de coral, y en días o meses. Desde el punto de vista poblacional, podemos tener reducción de la diversidad genética y impactos en la estructura de tallas, por ejemplo, que son propiedades inherentes a las poblaciones. Y pueden actuar a medianas escalas espaciales y temporales. Desde el punto de vista de la comunidad, podemos tener impactos sobre procesos ecológicos como equidad, diversidad de especies, no solo alfa diversidad, sino beta diversidad, que es mucho más importante y mucho más valorable, y cambios definitivamente en la estructura de la comunidad a escalas intermedias, temporales y espaciales. Y después estamos a nivel de ecosistemas que tienen que tener impactos, pueden tener impactos en problemas, procesos ecológicos como tramas tróficas, bioerosión, la relación bioerosión-calcificación, y finalmente la resiliencia, es decir, la capacidad de los ecosistemas de regresar a su estado inicial después de ser perturbados. Entonces, estamos en un momento en donde ya no estaríamos evaluando la cosa desde el lente ecológico, sino desde el lente social. Fíjense, esta gráfica muestra el valor de los arrecifes, ¿okay? Por unidad de área. Y aquí estamos nosotros. Bueno, hay zonas como Asia, donde el valor del arrecife es mucho mayor a la unidad de área. ¿Okay? Poca área tiene un gran valor. Pero aquí estamos nosotros, y prácticamente estamos hablando de si perdemos los arrecifes, estaríamos perdiendo un valor económico equivalente a unidad de área aproximadamente 2.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa esto: para las personas que viven o dependen directamente de los arrecifes, tener un arrecife sano es como ir a un mercado y encontrar un anaquel lleno, como este que está acá. Para las personas que dependen de los arrecifes de coral, ir a un arrecife degradado es encontrarse con un escenario como este, como lo que está pasando en mi país ahorita. Entonces, la conclusión acá es que millones de personas dependen de los arrecifes en la región, ergo la importancia de mantenerlos saludables. Ya para finalizar y no fastidiarlos más, yo escribí como que 5 mensajes importantes que resumen el espíritu de esta charla. En primer lugar, los arrecifes coralinos del Caribe han cambiado de forma contundente en las últimas décadas. Sin embargo, el problema comenzó mucho antes de lo que habíamos pensado. Los últimos 15 a 20 años han sido determinantes en definir las tendencias que hoy estamos observando. La visión tradicional de más algas, menos corales no es necesariamente lo que hemos observado. El problema es mucho más complejo. Esto puede saltar a través de diferentes trayectorias. De hecho, lo que habíamos visto inicialmente o creído que los arrecifes dominados por macroalgas en un estado de equilibrio estable, ¿okay? En realidad es un estado de equilibrio alterno pero inestable, y ahora estamos moviéndonos hacia un estado mucho más estable, en donde las cianobacterias son las que están dominando en gran parte muchos de los arrecifes en la región. Las causas del declive son complejas y generalmente están ligadas al sobrelapamiento de disturbios locales y globales. Y finalmente, las consecuencias de perder los arrecifes serían devastadoras en la región, no cabe duda de ello. Esto va mucho más allá del valor de la biodiversidad. Estamos hablando de problemas económicos y sociales muy, muy serios. Con eso quiero terminar mi presentación y estaría súper feliz de escuchar preguntas y comentarios. Gracias.